Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Esperamos que estén muy bien. Hoy traemos el tema que hemos titulado La magia de pedir. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Claro, muy bien. Y pues vamos a trabajar o vamos a conversar acerca de los pedidos desde una mirada distinta, como lo dice el nombre del podcast, porque estamos, yo creo que tan acostumbrados a tener conversaciones o pláticas día a día que no le ponemos tanta atención a los pedidos, cómo los hacemos y si es que los hacemos o no, porque muchas veces ni siquiera hacemos pedidos, pero nosotros pensamos que sí estamos pidiendo, ¿no? Claro. Yo, si te parece bien, me haría un poquito para atrás en términos de la gente a lo mejor se está preguntando, ¿pedir qué es eso? ¿No? O sea, como que siento que es tan transparente en nosotros, lo hacemos tan en automático o lo hacemos o no lo hacemos pensando que lo hacemos, que quizás valdría la pena un poco masajear la idea aquí con la gente de nosotros conocemos esta idea de pedir por petición, pedido, incluso les llamamos favor mal nombrado, ¿no? O pensamos incluso culturalmente que tenemos un dicho que yo odio, sépanlo, en el pedir está el dar, ¿no? O sea, eso es creación telenovelística, ¿no? O sea, nada que ver, nada que ver. Es importante cómo pedir las cosas, pero no está el dar. Entonces, creo que tenemos culturalmente y en muchas culturas, no solamente en la nuestra, este concepto. Ahora, nosotros dos vivimos en Estados Unidos desde hace tiempo y seguramente vamos a hablar en algún punto del factor cultural a la hora de pedir. Entonces, nada más para que no se nos pierdan, esto tiene que ver con, normalmente nosotros hacemos un acto de petición o de pedido cuando tenemos el juicio, la sensación de que algo nos falta, ¿no? Yo no pido si no necesito algo. Algo nos falta o necesitamos algo o queremos algo o deseamos algo. Puede ser desde un café hasta abramos un negocio, ¿no? Puede ser desde un incremento de sueldo hasta te invito a abrir un nuevo restaurante. ¿Sí? Nada más para que quede contexto de que estamos hablando justamente de eso que a veces se diluye en el día a día. Claro, y me gustaría también comenzar con una definición muy formal del pedido, solamente para romper ahí algunas transparencias o que quede claro que es un pedido como definición. Y es decir a una persona, a otra, lo que espera o desea que éste dé o haga con la intención de que realmente lo dé o haga. ¿Mm? Ok, sí, es sí, como definición Entonces, rigurosa de Wikipedia. ¿Dónde la sacaste? sí, aquí la saqué de Google, porque muchas veces como Está bien. que no sabemos ni siquiera qué es un pedido o como dice Gonzalo, a veces lo ponemos como favor. Y también ahorita que dijiste lo de la frase de que en el pedir está el dar, a mí me viene otra frase que es la de si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Ah, fíjate, me viene otra. El no ya lo tienes. De todas maneras pide. Rarísima, ¿no? O sea, ya tiene la gente en la mente que le van a decir que no, pues qué importa, de todas maneras pide. Qué interesante, buenísima esa, es donde estamos entrando en estas frases tan usadas. Sí, y yo creo que la clave en esta definición que acabo de leer aquí de diccionario es el decir, ¿no? El decir, el hablar, el articularlo, porque en todas estas frases, pues, no existe el decir. Yo creo que la clave está en esa palabra en el que realmente nosotros expresemos lo que estamos deseando o esperando de la otra persona para que esta persona lo pueda hacer. ¿Sí me explico? O sea, no el hecho Ujú. de yo querer que esta persona adivine porque yo lo estoy esperando o ya debe de saber. O sea, hay un acto lingüístico, hay un decir. Ujú. Claro, ahí nos estamos metiendo en un fenómeno lingüístico, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, el fenómeno de el lenguaje es transparente. Es, no lo vemos hasta que lo vemos. Y esto
nosotros ya hemos venido hablando aquí en el programa de qué importante es para nosotros el aprender a hablar, no a decir las palabras, porque eso todos ya lo sabemos, la parte mecánica ya la tenemos. Lo que nos falta es, digamos, la sutileza del lenguaje, que muchas veces la mal aprendimos. Por eso maldecimos en vez de bien hablamos, ¿no? Como no hemos aprendido la belleza del bien decir. Por eso de ahí viene la palabra bendecir, porque cuando alguien habla de manera bella, se escucha tan bien que es una bendición, ¿sí? De lo contrario, te sientes que te están maldiciendo, ¿no? En esto que tú empezabas a hablar, cuando yo escucho un pedido, una petición de alguien, pero en realidad no es un pedido y me está orillando esa persona a adivinar, está maldiciendo, ¿sí? No está sabiendo hablar, a eso me refiero, no una maldición, sino está diciendo mal. Entonces creo que este es un tema muy importante. Tú dijiste, tú usaste un término muy de coaching que es importante que eh, lo, lo pongamos en la luz. Tú dijiste salir de transparencia. Nosotros, los seres humanos, el lenguaje es transparente. El cómo pedimos es transparente. Lo que nos pasa cuando pedimos o cuando hablamos es muy transparente hasta que pasan los momentos que no nos esperábamos o hasta que no nos da lo que pedíamos. Entonces creo que por aquí nos podemos seguir metiendo en esta increíble selva, jungla o bosque, como la quieran ver, que es justamente los pedidos, que son, yo creo que el tema, justamente el título es perfecto, es una vez que lleguemos a la cúspide de este tema, van a ver que sí realmente puede ser mágico en algún sentido el pedir. Sí, y como dice Gonzalo, la transparencia, ¿no? La transparencia es esto que nos pasa, que ya es transparente para nosotros. Por ejemplo, cuando yo voy manejando, pues yo no voy pensando en el semáforo, no voy pensando en la palanca de cambio, no voy pensando en a qué velocidad voy. Bueno, sí, debes ir pensando en eso. Y no voy pensando en si moví un poquito por ejemplo, el manubrio para manejar. No voy pensando en nada de eso. Yo simplemente voy pensando en mi destino, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya es transparente para mí, ya lo aprendí de tal manera que es transparente. Entonces, esto mismo que nos pasa con el coche, de que ya es transparente, que ya no tenemos que poner atención a eso para poder hacerlo, nos empieza a pasar con el lenguaje. No le ponemos tanta atención al lenguaje, simplemente hablamos lo que ya aprendimos, como aprendimos a hablar, y nunca nos detenemos a ver cómo estoy pidiendo, a ver cómo estoy conversando, a ver cómo estoy ofreciendo. A eso nos referimos con la transparencia, ¿no? Excelente. Hay algo, Jonathan, que aquí me viene que puede ser muy interesante ponerlo sobre la mesa, que es que nuestra manera de hablar en general, pero sobre todo nuestra manera de pedir, demuestra, muestra al mundo nuestra identidad. O sea, es como sacar la licencia, tu ID y decirle al mundo, mira quién soy, mira, así soy, así pienso, ¿sí? Así ordeno mis pensamientos. ¿Tú quieres conocer a alguien? Que te pidan, escúchalo, porque en la manera en la que hablan, te está diciendo su cultura, sus miedos, sus deseos, sus trabas. En esa manera te muestra si lee, si no lee, ¿no? Si pasa 10 horas enfrente de una pantalla en lugar de crear. O sea, no por nada tenemos este bellísimo dicho que dice, por la boca muere el pez, porque justamente es cuando alguien pide, tú te vas a dar cuenta de estas transparencias que quizás hay que ponerlas, dejar de ser transparentes, hay que ponerlas en la luz. Entonces, quédense con esa idea, me importa muchísimo el lenguaje, particularmente las peticiones, son el reflejo de nuestra identidad. Ojo, esto sí es importante de ponerle ahí una banderita roja, ¿no? Para empezar a movernos en este tema. Claro. Y yo también tengo ahí como la fórmula de los pedidos, que es yo te pido tal cosa en un tiempo determinado, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, si yo digo tengo sed, pues no estoy haciendo ningún pedido, sí. Claro, es un Entonces,
estás expresando tu sed, pero no Estoy estás así expresando mi sed. pidiendo nada, ¿no? Claro. Entonces, pero yo en mi transparencia del lenguaje, yo digo, pues dije que tengo sed. O sea, la otra persona tiene que saber que tengo sed y que me tiene que traer agua o que va a haber algo de por medio, no una oferta. A lo mejor estoy esperando que me ofrezca algo de tomar. Sin embargo, yo solamente dije tengo sed, pero para mí eso fue un pedido, ¿sabes? Para mí eso fue un pedido y en mi transparencia yo estoy bien. Entonces, si lo transformamos con la fórmula que les acabo de decir de yo te pido X en Y, sería, por ejemplo, yo te pido un vaso de agua en este momento porque tengo sed, por ejemplo. O sea, la gran diferencia entre esos dos pedidos, por así decirlo, es que en uno sí estoy pidiendo algo y en otro simplemente estoy declarando, estoy describiendo que tengo sed o estoy diciendo algo. Entonces, muy probablemente en la primera manera no nos va a llevar a donde queremos o no nos va a dar el resultado que estamos buscando. Sin embargo, la segunda, pues es demasiado claro que, o sea, no nos asegura que nos vayan a traer el vaso de agua, pero sí nos asegura que la otra persona va a entender completamente lo que le estamos pidiendo. Claro. En ese sentido, y para la gente que quizás es más visual, no tan auditiva, yo les diría, pongan en este momento en su mente la siguiente película. Cuando nosotros pedimos, tienen que haber dos momentos. Un momento muy importante es qué necesitas, que esa es la X que les menciona Jonathan, y la Y es cuándo, en qué momento. Porque en el ejemplo que nos ponías, no hay más que uno, ¿sí? Que es el agua. Pero ni siquiera el agua es la sed. O sea, porque yo puedo tener sed de cerveza, puedo tener sed de agua potable o mis plantas pueden tener sed, ¿sí? Entonces es tan abierta esa expresión que obviamente nosotros como seres humanos y por los contextos que vivimos, sobre todo si estamos en pareja, con amigos, y alguien nos dice otra chelita, entendemos que no queremos que venga Graciela, ¿no? Si estamos todos tomando, estamos en un asado, todos entendemos que queremos que, oye, si vas al refrigerador, trae una cerveza, pero que esté fría, pero pónmela en vaso, no le pongas hielo. O sea, intuimos todo esto por un contexto cultural. Sin embargo, aquí estamos hablando de que, a pesar de que se escuche exagerado, a veces por no ser realmente más conscientes de cómo hablamos, nos metemos en líos donde pensamos que el otro es adivino, ¿no? Pensamos que el otro puede adivinar que yo lo que en realidad tengo es un pedido y que a lo mejor el pedido es importante, ¿eh? A lo mejor sí es crítico, oye, tengo sed, fantástico, qué bueno que me dejaste saber y te vas. Pero si tú dices, oye, tengo sed, ¿me podrías traer un vaso con agua al tiempo? Me urge tomarme una pastilla. Por favor, tráeme ese vaso de agua lo antes posible. 8 onzas es perfecto. Sí, agua potable. Con eso yo ya entiendo la importancia de tu pedido, voy, si está en mis posibilidades, ¿no? Y como tú decías, no garantiza que nos lo den, pero al menos lo hace más claro para el oyente, ¿sí? Entonces creo que esto es un tema, como ven, si se están haciendo bolas, no se preocupen, es muy normal que nosotros al principio tengamos resistencias al bien pedir, ¿sí? A esta magia de Sí. pedir, porque tantos años pidiendo mal, pues hay resistencias dentro de nosotros. Sí, y algo que quisiera rescatar de lo que dijo Gonzalo es acerca de, de esta manera de pedir que nosotros tenemos tan arraigada en nosotros y que no nos damos cuenta que no estamos en realidad pidiendo nada. Entonces, para poder movernos al bien pedir, va a haber una resistencia, como dice, y esta resistencia viene, por ejemplo, desde cuando yo aprendí a pedir, por ejemplo, viene desde, o sea, qué raro, o sea, ¿por qué tengo que especificar todo esto para yo pedir algo? O sea, la persona debería saberlo, ¿no? La persona ya debería tener como que una idea de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, ¿no? Si yo, si yo les digo que quiero un vaso de agua, ¿por qué les tengo que decir que en un vaso sin hielo o con hielo? Entonces, al final tú te vas dando cuenta que todas esas especificaciones simplemente son para evitar malentendidos o para evitar que tu pedido no Claro, se dé de la manera que tú estás esperando. Entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo sed, me podría hacer un vaso de agua y te traen a lo mejor un vaso de agua con muchos hielos y tú lo querías, tú estabas enfermo de la garganta y no querías hielo, entonces ahí ya, claro. ya no te están dando lo que tú quieres porque no
supiste pedirlo de la manera, pues, más adecuada. Sobre todo no te conoces, ¿no? No sabes lo que te conviene hasta que te lo dan, ¿no? Porque si estás realmente consciente de que estás enfermo, entonces la conciencia empieza en mí, no en el mesero, ¿no? El mesero no es adivino. Lo cual nos lleva a un punto muy importante que es, yo tengo la sensación, Jonathan, amigos que nos escuchan, asumir, el acto de asumir es de estos venenos letales en en las conversaciones, en la comunicación en general, en las parejas, en las organizaciones. O sea, si yo asumo que tú entiendes a qué me refiero cuando te digo hace frío, si yo asumo que tú sabes que quiero que me traigas mi sudadera negra, la que tiene gorrito, la que está en el cajón hasta abajo de la sudadera roja, no la otra, es una locura, ¿no? Son demasiados datos, necesitamos ser más explícitos. Entonces, asumir en este nivel, cuando yo te pido traerme un suéter, pues puede tener problemas, pero no consecuencias tan graves. Sin embargo, asumir en la organización, ¿sí? Asumir en un proceso mucho más complejo, empantana muchísimo. Muchísima gente creo que se beneficiaría, nos beneficiaríamos unos de los otros si dejamos de asumir. Ya con eso le quitamos un ingrediente de rigor, de sufrimiento, le quitamos un nivel de problema, ¿no? Al pedir. ¿Con qué continuamos? Sí, a mí me gustaría continuar con las 4 posibilidades que tenemos ante un pedido. Claro, Entonces, ante un pedido nosotros tenemos 4 posibilidades, no solamente sí o un no. Entonces, quisiera como que entrar a cada una de ellas. Por ejemplo, la primera es sí. Yo, por ejemplo, si digo: "Oye, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor, con pocos hielos?". Y si yo digo que sí, pues ahí también entra, en juego otro acto lingüístico que es la promesa. Entonces, ¿qué es la promesa? No es más que un compromiso de algo que va a pasar en el futuro. Entonces, la promesa tiene, una acción concreta, un tiempo y un entendimiento de ambas partes. Por ejemplo, la acción concreta es que yo te voy a traer un vaso de agua. El tiempo es, a lo mejor tú me estás diciendo que en este momento, entonces en este momento lo voy a hacer. Y el entendimiento de ambas partes es esto que hablábamos de la especificidad de nuestro pedido. Entonces, que hay un entendimiento, oye, ¿quieres un vaso de agua con hielos o sin hielos? Ah, con hielos. ¿Quieres en vaso de vidrio o vaso de plástico? Ah, en vaso de vidrio, ¿no? Hasta hay un chiste ahí de que le hacemos tantas preguntas que ya al final ni siquiera quiere lo que estaba pidiendo. ujú, Pero es importante que el pedido también y la promesa, cuando se está creando, es responsabilidad de ambos que se dé de la manera correcta. Yo también a lo mejor, por ejemplo, si yo sé que mi amigo no sabe pedir y me está diciendo que tengo sed y yo ya soy consciente de que ese es un pedido, yo le puedo preguntar, ok, ¿necesitas algo? Y ya ahí pueden empezar a hacer el pedido. También podemos empezar como que ayudar a que esas personas se den cuenta de que en realidad no están pidiendo de la manera en la que están pidiendo, porque a veces, o no sé, si nos están escuchando, pueden decir, ah, es que a mi pareja le pasa eso, ah, es que sí, a fulanito le pasa esto. Entonces, ustedes empezando a hacer preguntas, pueden empezar a que esta persona, como empujarla un poco a que empiece a pedirle las cosas. Entonces, por ejemplo, este que te conté con sed, ah, bueno, ¿con qué te ayudo? No, un vaso de agua. Ah, ok, ¿cómo lo quieres? ¿Con hielo, sin hielo? Y ir haciendo preguntas para que el pedido se haga más específico y que se pueda satisfacer esa necesidad que tiene la otra persona. claro, más concreto. Y continuamos con la segunda opción, es un no. La segunda opción es no, eso ya lo hablamos en el podcast del poder del no, que simplemente pues es una negación al pedido, ¿no? Simplemente es, ah, ¿sabes qué? Me das un vaso de agua, me puedes traer un vaso de agua. Yo te digo que no, no sabes que no porque tengo grabación de podcast, no porque estoy muy ocupado y ahorita no tengo una vuelta a la cocina, no sé. Y ya, pues ahí Bueno, se queda. y realmente si lo estamos viendo así de libro de texto, no tendríamos por qué dar explicación. Ah, Una vez claro, que claro. aprendemos a decir y a escuchar no, un no es tan potente como el sí, ¿no? Entonces tendríamos que movernos a la liviandad de decir no, y entonces te tienes que levantar tú por tu vasito de agua, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ya Gonzalo nos habla de ya un nivel más avanzado, ¿no? Ya cuando nosotros sabemos escuchar y decir que no.
de la misma manera que escuchamos y decimos que sí. Correcto. Porque estoy muy seguramente que muchos pensaron en su casa de que, a ver, si yo le digo que no le voy a dar el vaso de agua y le digo no y me voy, o sea, yo sé que iba a haber un conflicto, ¿no? Y si no te vas, nada más te quedas, ¿no? Y dices, no, porque no, ¿qué Sí, pasaría? sí, ¿qué pasaría? Yo creo que pueden intentarlo en casa, si se creen muy valientes. Sí, por eso escuchen ese otro episodio que menciona Jonathan, el poder del no, porque les prepara muy bien para este tema. Ujú. Tengo la sensación, en este momento Jonathan nos está contando las posibilidades, las 4 posibilidades ante un pedido. Llevamos el sí, estamos hablando del no y hay 2 más. ¿Con qué continuamos? Sí, la siguiente opción, la opción número 3 es negociar. ¿Sabes qué? No te puedo dar el vaso de agua en este momento, pero ¿qué tal si te lo doy en una hora que ya terminé de grabar mi podcast? Ah, bueno, entonces la otra persona puede empezar a decir, a ver, ¿me conviene? ¿No me conviene? No, sabes que no, gracias, yo lo tomo ahorita, porque pues lo ocupo ya porque tengo mucha sed. Entonces, bueno, está bien. La negociación, o sea, es una oferta. Entonces yo le hago una oferta y no la quiso, entonces pues, declinó mi oferta y él va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, ese es el negociar. O sea, simplemente es como el cambiar un poco el pedido con la oferta que yo le estoy dando a la persona que lo está pidiendo. Ujú, completamente. Sí, yo creo que eso está muy claro, ¿no? Y la siguiente, la última es la de comprometerme. Entonces, yo puedo comprometerme a darte una respuesta a este pedido en tanto tiempo. O sea, ¿sabes qué? Es como lo que veíamos también en el podcast del poder del no, que decíamos que no todo tiene que ser como que en ese momento y tan a prisa. Yo puedo, por ejemplo, me comprometo a que te voy a contestar esto en mañana, ¿no? Sí. Es un camino que pocas veces se nos ocurre, el de comprometernos a dar la respuesta y que no tiene que ser inmediato, es un camino muy bueno. Y algo me ocurre, ¿no? Hasta este punto, en esta conversación que estamos teniendo de la magia de pedir, en teoría, todo esto se escucha fantástico, pero en la práctica, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué si se escucha tan fácil, Jonathan? ¿Por qué nos cuesta pedir? Sí. Yo creo que la primera opción que se me viene a la mente es porque no sabemos. Entonces, si yo no sé hacer algo, a lo mejor no se me dificulta, pero a lo mejor ni siquiera sé cómo hacerlo, ¿no? Mm, Si yo nunca he tocado una bicicleta en mi vida y me dicen, oye, es difícil montarte en bicicleta, yo voy a decir, pues no sé, nunca lo he hecho. Entonces, yo creo que algo que mencionaba Gonzalo en pocas podcasts anteriores es que todos estos actos lingüísticos no nos los enseñaron en la escuela. En la escuela no tuvimos a lo mejor una materia de cómo pedir, ¿no? Entonces, yo nunca aprendí a pedir, yo no sé pedir. Entonces, yo creo que esa es la primera barrera que hay que derrumbar para empezar a poder pedir. Entonces, yo creo que este podcast, a los que no saben pedir, o sea, les va a ayudar mucho a lo menos a entender la estructura de un pedido, a entender cómo se hace un pedido, qué es lo que se espera, qué factores entran en juego. Y ya yo creo que como segunda barrera ante este pedir, pues son los juicios que tenemos, las creencias, la cultura. ujú, Y, por ejemplo, yo sé que a lo mejor parte de esta cultura son las frases que mencionábamos al principio, ¿no? En el pedir está el dar. claro. O también la frase de si lo pido, ya no lo quiero, ¿no? O sea, yo creo que esta frase de si lo pido, ya no lo quiero, nos limita un montón. ¿Por qué? Porque de entrada nos está diciendo que ya pedir es malo. ¿Por qué? Porque significa que la otra persona tendría que ya saber de antemano lo que yo quiero, ¿no? Y déjame regalarte 2 miradas, además, ¿no? Dos perspectivas ante lo cual, en mi experiencia, la gente no pide. Uno, muchas personas piensan que si piden, se ponen por debajo del otro, ¿sí? O sea, que si yo te pido a ti algo, yo estoy por debajo y tú estás por arriba, y entonces, ¿cómo te voy a entregar a ti el control? En otras palabras, la gente no se quiere poner, sienten que el pedir es vulnerabilidad, lo cual es extremadamente falso, porque es únicamente una elucubración mental, ¿no? Al contrario, hay pedidos muy poderosos, más poderosos que el cumplimiento de una promesa, ¿sí? Entonces, eso por un lado. El otro es
muy simple y es miedo a que le digan que no, ¿sí? Entonces, yo he encontrado a lo largo de los años, trabajando con mucha gente, que en el pedir hay mucho sufrimiento en el ser humano. O sea, en este acto del habla, como tú vienes mencionando, que es lo usamos todos los días. O sea, tú vas por un café y necesariamente tienes que pedir. A mí me encanta, un ejemplo es Starbucks, ¿no? Cuando tú vas a Starbucks y tú te paras frente del barista y no sabes pedir, creas una confusión completa en Starbucks, ¿sí? Si tú dices: "¿Me da un café?", en ese momento el barista se le abren los ojos del tamaño, ¿no?, de la luna y te dice: "Claro, ¿de qué tipo? ¿Qué temperatura? O sea, ¿de qué tamaño?". Hay, creo que 2000, ¿no?, variedades o no sé cuántas. Entonces, yo por la vida no me puedo parar frente a la vida pidiendo un café, necesito ser específico. Esta especificidad que tú mencionas es crítica y eso no me hace vulnerable. Eso permite que con la claridad en la que yo pido, el barista me puede decir: "¿Qué crees? Ya no tengo leche de almendra, pero tengo de coco, tengo de vaca, tengo de arroz y tengo de soya". ¡Wow! ¿Cuántas posibilidades se me abrieron? ¿Sí? Ante no tengo de almendra, pero si yo no soy claro y me dan la de vaca y yo quería de almendra, esto nos pasa en la vida. Y esto se llama cultura organizacional, por cierto, ¿no? No sabemos ni cuándo queremos las cosas, ¿sí? Entonces, esto es sumamente crítico para agregar un poco a lo que veníamos trabajando de por qué nos cuesta. Y entonces sí, te creo que puede entrar aquí un músculo nuevo, que es el practicar. Empezar a practicar nuevas formas de pedir o formas más, claras, yo diría, sin asumir en esto del pedir. Que yo creo que ese sería justamente cuando podríamos empezar a hablar de la magia, cuando me atrevo a pedir de manera clara, de manera muy concreta, pero ahí les va el ingrediente secreto. ¿Están listos? ¿Preparados? No tomárselo personal, ¿sí? No tomárselo personal. O sea, en la medida en la que tú aprendes a no tomarte las cosas tan en serio ni tan personales, hay algo muy, es maravilloso. Le pides al mesero: "¿Me puede traer un vaso con agua?". "Ahora no, estoy ocupado". "Okey, fantástico, me lo va a traer". Sé que va a pasar. Está ocupado el pobre hombre, nos ha pasado eso. "Ah, no, yo quiero mi agua ahora, ¿no? Yo estoy pagando". ¿Sí? ¿Se entiende esto? No tomarnos lo personal nos abre posibilidades. Creo que es parte de el ir creando esa magia. ¿Qué más? Claro, y yo quiero también rescatar mucho de lo que habló Gonzalo acerca de este como miedo al rechazo o miedo a que te digan que no, porque, o sea, yo les confieso que yo antes tenía mucho esto, ¿no? Entonces, ustedes, si escucharon el poder del no, yo creo que ya están muy entrenados en el poder recibir el no. Sin embargo, también el recibir el no también nos complica al momento de pedir. Porque si yo soy una persona que no sabe escuchar un no o tiene mucho miedo al rechazo, pues se me va a dificultar aún más el pedir. ¿Por qué? Porque esa posibilidad está latente, ¿no? Esa posibilidad está ahí de que la otra persona me pueda decir que no o le pueda rechazar el pedido, ¿no? Entonces, una de las claves que dábamos en el poder del no era que no te estaban rechazando a ti, Claro, sino lo que le estabas pidiendo. O sea, si yo te pido un vaso de agua y tú me dices que no, no significa, ¿sabes qué? No te quiero traer el vaso de agua, entonces ya ahí, porque estoy ocupado. Entonces, ahí empiezan los pensamientos, ¿no? Los pensamientos de que, bueno, es que a lo mejor no soy suficiente, a lo mejor no soy importante para esta persona, a lo mejor esta persona no me quiere, a lo mejor esta persona ya se hartó de mí y ya se hartó de que le esté pidiendo tantas cosas, cuando lo único que dijo fue, no te puedo dar el vaso de agua en este momento porque estoy ocupado. Sin embargo, vienen todos estos juicios y estos juicios son los que tenemos que desafiar poco a poco, ¿no? completamente. Me encanta esto de desafiar los juicios, ir más allá.
de nuestros juicios nos permite conectarnos con quien realmente somos, ¿no? Uno de los desafíos, yo tengo la sensación de todos los seres humanos en general, es que nuestro cerebro es muy potente. Nosotros está comprobado que tenemos en promedio 70 pensamientos por segundo, ¿sí? 70 por segundo. O sea, estás hablando de miles de pensamientos al día. O sea, tenemos una máquina, un procesador sumamente poderoso. Y creo que en algún momento hemos platicado, buscamos la ruta fácil, ¿no? Y en ese buscar la ruta fácil, creo que el lenguaje comienza a impactarse, ¿no? Ay, ¿para qué te tengo que explicar tanto? Ya sabes que tengo sed, ya sabes a qué me refiero. No, a ver, estamos hablando de que cuando realmente somos específicos, ¿no? Pulimos la petición, la organizamos, vamos a incrementar nuestras posibilidades de claridad para que el otro decida si realmente puede o quiere cumplir con ese pedido. Y yo quisiera también aquí mostrar una luz más, ¿no? Cuando nosotros nos atrevemos a hacer peticiones, esas que nos costaban, esas que pensábamos que eran peligrosas o esas que pensábamos que eran las más difíciles y nos atrevemos y las hacemos, creamos una nueva conexión neuronal dentro de nosotros que a partir de ese momento nos demostramos que sí podemos tener esas conversaciones. Y a partir de ese instante lo hacemos. Es como cuando damos el primer paso de bebés. El Ujú. primer paso es el más complejo, nos caemos contra la mesa, nos andamos, ¿no? Es complejo, pero una vez que lo hacemos, nos damos cuenta, wow, sí podía. ¿Por qué tanto tiempo sin pedir un aumento? ¿Por qué tanto tiempo sin iniciar esa relación o terminarla o llamarle finalmente al cliente? O, en fin, ¿no? Miles de ejemplos. Entonces, eso es inaugurar una nueva forma de ser dentro de nosotros. Y la segunda es que para mí, la magia de las peticiones está en que cuando yo aprendo a hacer estas peticiones y estas peticiones son claras, inauguro un mundo en el que puedo coordinar acciones con los demás de mejor manera. Y eso se llama confianza, ¿sí? La confianza es justamente la habilidad que nace cuando tú y yo declaramos, cuando tú y yo decimos que está bien, que podemos coordinar cosas juntos, ¿sí? La confianza es un tema que tenemos que traer en otro momento y meternos bien, bien, bien profundo. Claro. Jonathan, tú lo sabes, es un tema precioso, precioso. A mí me encanta. Pero por ahora únicamente conectarlo con que cuando nuevamente tenemos la habilidad de pedir, nos atrevemos, en ese momento inauguramos un mundo donde ya podemos coordinar cosas con los demás. Si yo pretendo que los demás adivinen o si yo hago peticiones mal hechas, esperando que las cosas ocurran, estoy viviendo en un sueño, ¿no? No estoy despierto. Necesitamos despertarnos a esta conciencia, a esta fórmula tan práctica, ¿sí? Sí, y como lo mencionas, hay algo que entra también en juego, que son las expectativas. Entonces, hay una cosa que son las promesas contra las expectativas. Entonces, si yo estoy expectante o esperando a que pase algo por el simple hecho de que quiero que pase, o yo pienso que debería pasar, o yo pienso que esto, por ejemplo, si yo digo que tengo frío, pues yo espero que esta persona me dé un suéter, ¿no? O que le baje al aire acondicionado, o que ponga la calefacción, o que lo que sea, ¿no? O que me traiga un chocolate caliente, o lo que Buenísimo. tú quieras, ¿no? Entonces, todo esto, ¿dónde está? Está en mi mente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la otra persona que está enfrente pueda saber lo que tú estás esperando sin que tú se lo digas? Entonces, yo creo que ahí es donde entra lo complejo, lo complicado, y también desafiar los juicios del por qué yo creo que esa persona debería saber esto, ¿no? Sí, buenísimo. Me encantan todos los ejemplos. No sé por qué automáticamente me voy a las relaciones humanas de cualquier índole, ¿eh? Puede ser Ujú. pareja, amigos. Es justo donde mucha gente se patina, ¿no? Algo que
me gusta a mí decir de las expectativas es que las expectativas son únicamente lo que a mí me gustaría que sucediera, pero que todavía no he tenido la inteligencia, la claridad o la astucia de coordinar con el otro. ¿Sí? Es solamente algo que a mí me gustaría que pase y que además es privado, ¿eh? Esa es la Sí, claro, expectativa. Es claro. privado, no es público. Cuando cuando la expectativa es pública, entonces ocurre lo que tú mencionas, que entonces sí es una promesa. Por ejemplo, hoy tú y yo quedamos en vernos a cierta hora para grabar el episodio. Hay un acuerdo. Los dos llegamos a tiempo, sin problemas. Pero si yo me imagino esa conversación y llego y tú no llegas, ¿cómo te puedo reclamar? Oye, Gonzalo, pero pues tú nunca me avisaste. Sí, yo estuve ahí esperándote 2 horas, pero yo no soy adivino, no soy un oráculo, ¿no? O sea, esto creo que es la carnita, ¿no? Más importante. Ujú. Sí, y eso sobre todo a las personas que nos están escuchando y que aún están diciendo a lo mejor que no, bueno, si es que no sé pedir por tal cosa, o que están esperando que la otra persona lo debería hacer y ahorita tal vez en su mente están, oye, pero es que sí lo debería saber. Una vez más, no, no lo debería saber porque no es un adivino, no es un mago, no sabe lo que estás pensando, no hay manera en la que esta persona entre a tu mente. Y podrán llegar a lo mejor juicios también de que, es que no me conoce lo suficiente, es que no me quiere, no le importo. Sin embargo, esto tampoco influye a que pueda leer tu mente. O sea, pueden llegar a lo mejor a Claro. conocerse a tal punto de que conozca tus maneras de pedir. Por ejemplo, si yo digo tengo hambre, significa que vamos a ir a comer. O sea, puede que llegue a conocer ciertas cosas. Sin embargo, nunca va a llegar a ese punto en el que todas esas van a ser interpretaciones de la persona. Nunca va a llegar al punto en el que sepa exactamente lo que tú quieres. Va a ser todo esto basado en interpretaciones de lo que ya te conoce, como tú dijiste. Me encanta completamente esto. Me da risa porque tanta discusión que nos podemos evitar, tantos malentendidos, ¿no? Es como que de repente la otra persona piensa que somos responsables no solamente de la relación y del amor o del cariño o del respeto, sino también del adivinar lo que vas a pedir, aunque no lo estés pidiendo y nada más lo estés bocetando así con lápiz muy clarito, ¿no? Es muy loco. Es muy loco. Pero esto requiere de mucha práctica, ¿eh? Seamos sinceros. O sea, a mí me gustaría empezar a llevarnos a un lugar donde podamos regalarle a la gente algunas prácticas muy concretas. Yo lo primero que les diría, Jonathan, a todos los que nos escuchan es, no traten de correr el maratón mañana si no Claro. están acostumbrados a correr, al menos todos los días, un ratito, ¿no? O sea, empecemos entonces con algunos pasos muy, muy simples. Primero, recordemos, por favor, recuérdanos, Jonathan, cuál es esa fórmula, entre comillas, fórmula, para elevar nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestras competencias de pedir. Repíteselas para que les queden súper claras. Sí, la fórmula es yo te pido y aquello que estás pidiendo estás esperando que suceda en el tiempo que tú estás pidiendo las cosas. Por ejemplo, yo te pido un vaso de agua con hielos para este momento porque tengo sed. Claro, esto es fundamental. Entonces, esa pequeña formulita a mí me encanta porque ustedes ya pueden intercambiar la X y la Y por lo que sea. Una cosa muy importante de esa misma fórmula que mucha gente no entiende es que puedo o no explicar por qué quiero eso. A veces Ah, explicar por qué lo quiero es muy valioso y a veces no. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. El otro aspecto que es trascendental para que ustedes empiecen a practicar ya la magia de pedir es que la persona a la que le están haciendo el pedido esté disponible. Esto también se nos va, ¿eh? O sea, estás en la oficina, en ese mundo donde están, no sé si cubículos o todo abierto, dependiendo cómo trabajes, y abres la puerta de tu jefe y le dices, jefe, me urge hablar con usted, y él está en una junta.
este es el momento inadecuado de tener esa conversación o de hacer un pedido, no importa la índole. Bueno, si se está incendiando el edificio, claro, ¿no? Obviamente sí, vámonos todos ya, alarma, salimos. Pero incluso más importante que lo que vamos a pedir es el momento y la forma de lo que vamos a pedir. No hablar bonito, esa es otra cosa que me gustaría poner aquí. Aprender a pedir no es decir, oye, por favorcito, si no fuera mucha molestia, te pido que cuando tengas un momento, esa es otra cosa. Eso es no hacernos cargo de nuestra fuerza, de nuestro empoderamiento, eso es otra cosa. No tiene nada que ver con hablar bonito, tiene que haber, estamos hablando de hablar claro, ¿sí? De hablar, de ser específicos. Entonces, si la persona que tenemos a la que le queremos hacer el pedido no está disponible, nuestro pedido no va a caer en tierra fértil, ¿sí? Entiendan eso. Por arriba del hombro, ¿no? Mientras el otro está trabajando, tocando el piano, oye, por favor, me haces una lasaña, es una locura, ¿sí? No te está atendiendo, ni siquiera te está viendo, ¿sí? Entonces, buscar eso. Y lo otro que diría es algo que tú mencionaste que no quiero que se nos escape, que es que si yo le hago un pedido a Jonathan, ya sabemos que nace una promesa. Sin embargo, a veces la persona que pide piensa que cuando pidió ya no es responsable de la interacción y se pierde en el espacio, Gonzalo. Y ya no supo qué pasó con el pedido que le hizo a Jonathan. No. En esto que estamos proponiendo, lo que estamos diciendo es que somos ambos responsables de ese pedido hasta que se cierre el ciclo, hasta que llegue el vaso con agua. Y en ese momento, cuando llegue el vaso con agua y yo digo gracias, ¿qué creen? La palabra gracias es la palabrita que inventamos para decirle al otro, gracias por el vaso con agua, me declaro satisfecho, esto es justamente lo que esperaba. Para no tener que decir todo ese choro todas las veces que nos den algo o demos algo, lo único que decimos es gracias. Eso significa, estoy satisfecho con lo que me diste. Pero si yo me voy y ya no sé nada de Jonathan y pasan los años, no estoy siendo responsable. Entonces somos corresponsables en esta onda de pedir. No puedo dejar al otro así. Yo necesito estar chequeando cómo vas, necesitas algo para cumplir con el pedido que te hice, hay agua potable todavía, ¿no? O sea, está exagerado lo que estoy diciendo, pero es muy importante, sobre todo y más si estamos en una organización donde sabemos que las cosas son complejas. Algo muy bonito es ver a los ejecutivos cuando se empoderan y hacen un pedido y ese pedido es muy trascendental y no sueltan. Y ahí están. Sí. Y para no perder esta idea que dijo Gonzalo, el gracias también es una declaración de la suficiencia del pedido. O sea, para mí esto fue suficiente. Muchas gracias. Entonces, yo así declaro y le declaro también a la otra persona que es suficiente con lo que me está dando. Entonces, por eso es muy importante también cerrar con el gracias. Otra cosa es que una clave, a lo mejor para que a ustedes les funcione, de darle seguimiento al pedido. Ustedes como cuando hagan un pedido, es como cuando ustedes hacen un pedido en Amazon o un pedido en Uber Eats, ¿no? Yo creo que estamos ahí cada momento dándole refresh, refresh, refresh para ver dónde va nuestro pedido, ¿no? Y así como somos en Amazon y así como somos en Uber Eats, que estamos dándole tanto seguimiento al pedido, pues así ustedes también deberían darle seguimiento al pedido ya como en la vida real, sus conversaciones en su Qué organización. buena metáfora, me encanta, ¿no? O simplemente pides un Uber, vas en el Ujú. Uber y vas viendo cómo vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Está buenísima esa metáfora, me encanta, está increíble. Sí. Y otra cosa que a mí una coach me enseñó es también que podemos darle contexto al pedido. Como decía Gonzalo, el contexto no es tan necesario, pero a veces sí es necesario porque a veces define el éxito de este pedido. Por ejemplo, si yo digo, tráeme un vaso de agua porque tengo sed. Entonces yo digo, ah, pues, espera, o sea, ¿por qué yo le debería dar un vaso de agua a esta persona si yo estoy ahorita ocupado haciendo trabajo de oficina? ¿Por qué debería dar un vaso de agua? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? No, porque estoy ocupado. En cambio, si yo doy un contexto diferente y a lo mejor digo, oye, ¿me podría hacer un vaso de agua? Es que la verdad estoy muy cansado, me duele mucho la pierna, hace rato me caí, tuve un partido de fútbol, entonces quisiera que me trajeras un vaso de agua porque realmente tengo mucha sed y no quisiera volver a lastimarme el pie. Entonces ahí yo
es diferente mi reacción ante ese pedido con ese contexto que ya me dio del por qué me está pidiendo esto, ¿no? Entonces, eso ya hace que a lo mejor yo diga, bueno, pues sí, dame un momento, déjame lo hago, ¿no? Claro, nos, nos permite en muchos casos calibrar también, ¿no? Con el otro. Ok, hace sentido. Sí, creo que ese contexto puede ser importante. Al final de cuentas, yo creo que cuando ya todos cerramos los ojitos y ponemos la cabeza en la almohada, todos somos seres humanos y de una u otra manera, a todos nos gustaría que nuestros pedidos sean solucionados, ¿no? Nos gustaría que ese vaso con agua llegue, que ese aumento de sueldo ocurra, que la lasaña sea preparada con amor y que el suéter que yo me imaginaba sea el que me den de cumpleaños, ¿no? Para que eso realmente ocurra, amigos, es importantísimo, por lo tanto, empezar a practicar. Yo les decía, practiquen con algo pequeño, Claro, empiecen con algo fácil, no se avienten ya mañana, ¿no? A algo complejo con el jefe, a lo mejor empiecen por ser claros con sus hijos, ser claros consigo mismo de lo que quieren hoy para cenar, por ejemplo, ¿no? O vaya, piden un café y sean extremadamente claros con el barista, no se va a ofender, a eso se dedica, ¿no? Es más, se van a poner felices de que pidieron de manera clara porque le solucionan la sí. vida, ¿no? Al barista cuando son claros. Sí, y yo Eh, quisiera como compartir un ejemplo ahorita que me vino súper rápido con Gonzalo, es que yo cuando no sabía pedir y cuando tenía miedo, o sea, yo antes tenía miedo a pedir, ¿no? Por el rechazo y todo esto. Y algo que me vino ahorita a la mente con Gonzalo que dijo, es cuando yo veía que alguien le pedía algo al mesero diferente del menú, por ejemplo, o de que traía el menú, oye, el menú veo que viene con brócoli, ¿me lo puedes cambiar a coliflor? Y que el mesero le decía, sí, claro, yo lo cambio. Yo decía, hasta mi juicio ahí era como que, ay, qué persona tan grosera, o sea, si el menú está ahí para que lo hagan de esa manera, ¿por qué está pidiendo cambios? Y yo decía, no, qué miedo, yo nunca voy a hacer eso. Y, y yo ahorita pues soy una persona de que va pues, a comer algo y pues o sea, pido como yo quiero que se dé, ¿no? claro, Y esto me daba, o sea, ahorita me da mucha risa de cómo era mi pensamiento antes, que yo veía como que eso era una falta de respeto, ¿no? Como eso era como ay, qué grosero, ¿cómo se atreve? ¿Por qué va a cambiar el menú? O sea, si el menú está ahí escrito para eso, o sea, ¿para qué lo estás cambiando? ¿Qué necesidad tienes tú de así estar es. cambiando aquí? Muy bonito, caray, muy, muy bonito. Para mí hay otra magia que me acabas de inspirar a compartirle a los demás, que es que cuando aprendemos a pedir, eh, aprendemos además el regalo de ejercer nuestra voz, que es nuestro derecho, ¿sí? Usar nuestra voz para pedir lo que realmente deseamos y cómo lo deseamos o cómo lo imaginamos, eso es nuestro derecho, ¿no? Entonces, ejercer esa voz es un regalo, eso es uno de los regalos más grandes que podemos tener en la vida. Sí, y es nuestro derecho y nos permite crear el futuro y nos permite crear lo que nosotros queremos crear, no lo que nosotros nos vamos como que fluyendo en la vida y pase lo que pase y reciba lo que reciba. No, es como que yo voy a un restaurante y voy a comer lo que yo quiero comer, como yo lo quiero comer, de la manera en la que yo lo quiero comer, ¿no? Porque yo sé pedir y yo me voy a hacer cargo de eso. Entonces, ya la vida nos deja de pasar, sino que ya somos como un protagonista más activo de la vida. Claro, sabiendo que en una de esas el mesero nos dice, no, no hay. Claro, No, no puede ser así esta vez. Claro, eso es importante recordarlo. sí, Pues muy bien, yo creo que estamos llegando al final, ¿no? De este episodio. Un tema, la verdad es que, como pueden ver, escuchar, nos apasiona. Tiene muchas bifurcaciones, yo diría. Esto es como un árbol que tiene, además de raíces, tiene muchas ramas, porque estamos hablando de un fenómeno humano que es el lenguaje y que poco a poco aquí en una mirada distinta vamos a ir hablando de estos distintos actos lingüísticos que hemos mencionado. Si algo no quedó claro, vayan a escuchar este episodio que hemos mencionado a lo largo, tanto el arte de las conversaciones difíciles como el poder del no. Ahí pueden encontrar un poquito más de datos acerca de lo que venimos diciendo, pero les garantizamos que vamos a seguir eh, abriendo más y más y más
este tema tan interesante. Sí, claro. Y también recuerden que a pesar de que a lo mejor digan ustedes de que ya seguí todas las recomendaciones de Gonzalo y Jonathan, ya dije todo lo que hicieron, ya seguí la fórmula, y aún así sigo recibiendo que no. O sea, tampoco es como una fórmula como infalible, de que nunca va a fallar ni nada. O sea, puede que la persona realmente no pueda y nos diga que no. Y no tiene que ver a veces con el pedido, sino con la disponibilidad de la otra persona. Entonces también como que tener en claro que pueden recibir un no, y si no saben cómo quiera escuchar un no, los invito a escuchar el podcast del Poder del No, donde damos como unas claves prácticas para poder empezar a escuchar el no. Y también, ya para cerrar, les recuerdo que nos sigan en redes sociales. Estamos como Una Mirada Distinta Podcast. Nos pueden contactar a través de Instagram, que es la red principal que usamos. Nos pueden mandar mensajes, sugerencias de nuevos temas. Inclusive nos pueden mandar audios y nosotros los podemos publicar en los nuevos episodios. Y también, si quieren ver cómo nos vemos mientras grabamos esto, pueden ir a nuestro canal de YouTube. Está como Una Mirada Distinta. Pues ahí lo tienen. Encuéntrenos, por favor. Yo soy Gonzalo Córdoba y les doy las gracias por escucharnos. Jonathan. Igualmente, yo soy Jonathan Valderas y igualmente súper agradecido con que hayan escuchado este episodio. Si tienen dudas, comentarios y sugerencias, con gusto nos las mandan y les podemos responder. Hasta luego. Hasta luego, gracias.